Ahora son las 6:31. Escuchen Minuto 60. La reforma laboral. Marcela, en el Congreso, ¿cómo fue recibida? Julio, pues finalmente llega la reforma laboral al Congreso de la República. Ayer sobre las 10 de la noche quedó radicado este proyecto que, como hemos dicho en estos micrófonos, es uno de los más importantes para el presidente Gustavo Petro y su gabinete. Y pues vamos entonces al Capitolio, donde tendrá que darse la discusión. Empiezo saludando a la senadora y exministra de Trabajo, Clara López, del Pacto Histórico. Senadora, buenos días, gracias por atendernos. Muy buenos días. Y también nos acompaña una voz de la oposición. Saludo ahora al representante Andrés Forero del Centro Democrático. Representante Forero, buenos días. Buenos días, un saludo para ti, para toda la audiencia. Bueno, pues senadora Clara López, por supuesto ustedes siguen leyendo este proyecto que llegó muy tarde ayer, son 76 artículos, pero hay sectores que desde ya empiezan a analizarlo y que consideran que a este proyecto le faltó mayor concertación y que puede afectar la generación de empleo por las medidas que está proponiendo y que dicen podría disparar los costos para las empresas que contraten nuevos trabajadores. ¿Qué piensa usted? Bueno, concertación bastante. Nos vimos a la ministra hablando con todos los sectores y vi además el reconocimiento de ese diálogo por parte tanto de las centrales obreras como de los gremios de la producción en el seno de la Comisión de Concertación Laboral que fue creada para tal fin. Yo sí celebro este proyecto, es una muy vieja aspiración de los trabajadores, porque a partir de 1990, pedacito a pedacito se fue destruyendo toda una construcción laboral de muchas luchas de más de medio siglo. Se cambió la jornada laboral, que arrancaba de 6 de la mañana a 6 de la tarde y se extendió a 10 de la noche. Cuando fui ministra logramos bajar una horita hasta las 9, pero todo el mundo sabe que el día termina es a las 6 de la tarde y no a las 9 de la noche, con una grave incidencia sobre el derecho a las horas extras que trasladó entre el año 2002 y 2016, cuando hicimos el estudio en el Ministerio del Trabajo, un traslado de 24 billones de pesos de los bolsillos de los trabajadores a los bolsillos de los empleadores. Ahora regresa. Entonces, el aumento de los costos sigue a largos años, 20 años o 30 años de 20 años de la reducción de los ingresos de los trabajadores. Una por una. Yo creo que uno tiene que mirar la historia antes de hacer esas afirmaciones. Representante Forero, los defensores de esta reforma han señalado que un trabajador con mayor estabilidad y con mejores condiciones pues se traduce en una mayor productividad para el empleador y que eso compensaría de alguna forma los mayores costos laborales derivados de esta reforma. ¿Esto es así? Pues realmente no, yo no creo que se pueda aumentar la productividad de los trabajadores vía ley o vía decreto, por decirlo así. Y en ese sentido, pues a uno sí le preocupan muchas de las disposiciones de esta reforma laboral en pleno año recesivo. El presidente de la República ha reconocido que este es un año muy complejo. Hemos visto cómo a partir del último trimestre del año pasado la economía colombiana empezó a desacelerarse de manera bastante rápida y en medio de este año recesivo pues vemos que esta reforma va a agudizar pues esa situación. Vemos, pues lo planteaba la doctora Clara, que efectivamente está subiendo los costos de contratación a través de los recargos nocturnos y los recargos dominicales. Adicionalmente está haciendo más difícil el tema del despido porque pues está incrementando la indemnización para los despidos sin justa causa entre un 50 y un 200% prácticamente. Y lo que parece entender el gobierno es que cuando se incrementan los costos de despido, pues se hace más difícil que las empresas contraten nuevos trabajadores y obviamente eso genera informalidad y genera desempleo. Adicionalmente, pues vemos cómo se meten con el tema de las plataformas. Eso ya pasó en España. En España salió muy mal. Vemos que propician una contratación por parte de las plataformas digitales de manera directa prácticamente. Y en España pues se perdieron cerca de 30.000 empleos por unas disposiciones similares.
Entonces uno ve con preocupación muchas de las medidas que están tomando. Sentimos que la ministra no pudo salirse de la lógica sindical en la que ella se formó. Ella no entiende que como es ministra de Trabajo no solamente tiene que hacerse cargo de los sindicatos y de las personas que hoy tienen trabajo formal, sino de todas aquellas personas que son mayoría en Colombia que hoy tienen un trabajo informal y que querían llegar a la formalidad. Y con esto realmente lo que uno siente es que se aumenta el desempleo y se aumenta la informalidad. Senadora López, justamente sobre eso quisiera enfocar la discusión porque si miramos las propuestas relevantes de la reforma laboral, pues varios están enfocados en fortalecer pues las condiciones de los trabajadores. Sin embargo, por ejemplo, FENALCO, ACOPI, algunos gremios de la seguridad aseguran que todos estos sectores que tienen que trabajar por la noche, que tienen que trabajar domingos, festivos, pues van a ser los más perjudicados y que esas medianas y pequeñas empresas pues van a terminar reventándose. ¿Qué decirle a esos gremios que a pesar de que hubo concertación, pues no quedan contentos con la misma? Bueno, que en primer lugar lo que se está haciendo es recuperar derechos laborales que fueron erosionados durante los últimos años. En segundo lugar, hay que reconocer algo en el país que creo que no queda muy claro. La economía formal, que es la economía de la empresa estructurada, sinceramente no ha podido generar el empleo necesario para ocupar toda la fuerza laboral. Hoy tenemos mal contados 22 millones de personas ocupadas, no necesariamente empleadas, y solamente la mitad tienen un contrato laboral. La otra mitad es lo que denominan informalidad, que tiene muchas características. No es informalidad, es una economía popular que ha crecido paralela a la economía que se denomina formal por la falta de generar el empleo necesario. A partir del año 1990 con la ley 50, después con la ley 789, con la ley 100 y demás, e incluso con las reformas tributarias, se fueron reduciendo las obligaciones de los trabajadores, de los empleadores para con los trabajadores, y se redujo enormemente tanto las garantías laborales que se denominaban costos, como temas tan sensibles como quién paga la seguridad social. Hoy la seguridad social en salud la está pagando principalmente el gobierno y no los empleadores. Y a pesar de toda esa erosión de las prestaciones sociales, no se ha generado el empleo. Yo siempre sostenía cuando estaba en el ministerio que uno puede ir bajando en la remuneración y las garantías laborales prácticamente hasta cero, y aún así no se generaría el empleo necesario. La generación de empleo no depende de eso, depende de decisiones de los empleadores de mecanizar, de automatizar, y por eso la reacción de la clase trabajadora ha sido la construcción de una economía popular, yo diría que muy potente, porque genera el grueso del trabajo del país. Lo que está haciendo el plan de desarrollo del presidente Petro es fortaleciendo esa economía laboral con unos instrumentos que van a sorprender, me parece a mí, para aumentar su capacidad y su productividad a través de acceso al crédito barato. Usted sabe que hoy están condenados al gota a gota, que son las tasas de interés impresionantemente altas con las cuales no sobrevive ninguna empresa. ¿Qué tal con tasas de interés del 500 y del 1000% anual que pudiera sobrevivir una de las empresas del sector formal? Vamos a hacer transferencia de tecnologías, generación de posibilidades reales de logística, de exportación, de apoyo a todo lo que tiene que ver con la asociatividad. Entonces, esa economía que hoy la ven como una economía pobre, de la informalidad, lo que es una verdadera potencia de este país para generar condiciones y calidad de vida, no a través del empleo, sino a través de la producción de riqueza. Entonces, yo sí pienso que esta reforma laboral completa las
de los derechos y garantías de los trabajadores en el sector formal, y el plan de desarrollo a través de los instrumentos de crédito y de apoyo a la productividad va a apoyar y generar a esa gran cantidad, miles, yo creo que hasta millones de pequeñísimas unidades productivas para generar las condiciones de productividad y generación de riqueza. Yo creo que no se puede dar el mismo tratamiento a las dos, ni pretender que todo ese empresariado mini se convierta en empleados. Marcela, le entendí que el proyecto había quedado presentado a las 10 de la noche. Sí, señor, porque ayer fueron citados distintos sectores para un acto de socialización como los que ha hecho el presidente Gustavo Petro también con el Plan Nacional de Desarrollo, con la reforma a la salud, pero pues tuvieron que esperar bastantes horas. El presidente llegó un poco tarde y finalmente sobre las 10 de la noche fue que quedó radicado este proyecto, cuando buena parte de la Plaza Núñez, que conecta al Capitolio Nacional con la Casa de Nariño, pues estaba más con sillas vacías que con asistentes a este evento, doctor Casas. ¿Sabe nunca? No, es que el presidente de la República estaba en ProAntioquia, estaba en el evento de ProAntioquia y por eso llegó tarde a la radicación, y fue, digamos, que una radicación también con un alto grado de simbolismo, porque la ministra le entregó al presidente de la República lo que llamaron ellos la reforma laboral del cambio. Sí, señor, pero vamos a seguir justamente preguntando por las implicaciones de esta reforma, y le quiero preguntar ahora al representante Andrés Forero, porque ya hay una ley que impulsó el Centro Democrático, el expresidente Álvaro Uribe siendo senador, y que busca reducir justamente la jornada laboral y llevarla hasta las 42 horas semanales. ¿Qué implica entonces estas medidas que está proponiendo el gobierno nacional en esta nueva reforma, donde, como dice la senadora Clara López, se busca reducir aún más esa jornada laboral para los trabajadores colombianos? Pues leyendo el articulado, que como tú bien decías, Marcela, pues se presentó bastante tarde. El presidente pues había citado a las personas que lo iban a acompañar a las 5 de la tarde más o menos, y pues terminó llegando a las 9. Pues uno entrevé que en principio se mantiene esa gradualidad de llegar a las 42 horas, pues más o menos en unos 4 años. Entonces ahí yo no vi una diferencia grande, pero pues sí hay que decir y volver a insistir en lo que planteaba la senadora al principio, es el incremento en los recargos nocturnos y en los dominicales, y en el incremento en los costos de indemnización por despidos sin justa causa. Una cosa que también me preocupa, que lo vi a propósito que decía la senadora y lo que ha dicho el presidente ayer, que estaba diciendo que supuestamente había quedado mal hecho el acuerdo de La Habana por cuenta de que no se había discutido el modelo económico del país, y pues él dice que hay que reindustrializar Colombia. Con esta reforma realmente yo siento que no vamos a poder industrializar el país. Realmente esto genera unos desincentivos a la formalización, realmente pone una paro en la rueda del crecimiento económico. Y hay un artículo que me llamó mucho la atención, que es el artículo 32, que básicamente pues desincentiva la innovación y la automatización de muchos procesos en las distintas empresas del país. Hemos visto cómo los distintos gremios, y sobre todo a COPI, yo he visto que COPI, que es un gremio que agremia, valga la redundancia, a las pequeñas y medianas empresas del país, pues está bastante preocupado porque posiblemente no vaya a ser capaz de resistir estos incrementos en todo el ejercicio, en toda la estructura laboral. Adicionalmente hay otro artículo, que es el artículo 33, que habla de las empresas mineroenergéticas, y entonces vemos que por un lado está tratando el gobierno de asfixiarlas tributariamente y con un montón de restricciones, pero adicionalmente les dice que cuando vayan a cerrar y vayan a cesar actividades, pues también tienen que hacerse cargo en cierta forma de los trabajadores. Entonces uno realmente siente que es una reforma que, en lugar de hacer lo que han planteado todas las instituciones de empleo del país, que es hacer más flexible el mercado laboral, está haciendo cada vez más rígido. Entonces eso es lo que a nosotros nos preocupa, y sentimos que al final la ministra está logrando lo que ella planteó en un momento cuando se estaba posesionando, es que ella decía que ella prefería que mejoraran las condiciones de un solo trabajador y que otros 4 salieran de un poco el mercado formal. Claro.
laboral, y eso nos preocupa bastante. Sí, senadora Clara López, yo quisiera preguntarle por algo que dijo el presidente Gustavo Petro cuando se entregó esta reforma ayer, y fue que se iba a acabar el sistema donde pues prevalece el acoso laboral y el acoso sexual. Quisiera saber de qué manera se va a lograr eso con esta reforma, porque esto es algo que toca a todas las esferas, incluso al Congreso de la República, del que ya pues han salido varias denuncias y se creó un protocolo pues que no ha servido de mucho. Bueno, yo quisiera hacer un comentario sobre la pregunta anterior rápido. Es que eso es hay que equilibrar las cargas. Lo que gana un sector no pierde el otro. Entonces resulta que durante los últimos 30 años la clase trabajadora colombiana ha perdido participación del ingreso nacional que ha ganado el capital. Ahora se busca reequilibrar esas cargas. Esto no es algo nuevo, esto es recuperar lo perdido. En cuanto al acoso laboral, mire, yo no creo que una reforma legal pueda acabar con el acoso laboral, pero lo que puede es establecer pautas para castigarlo y sancionarlo, algo que no estaba claramente expreso en las normas laborales, quedaba como demasiado etéreo. Entonces, por lo menos darle una base legal a los despidos y demás, porque sin lugar a dudas ese se está convirtiendo en un tema verdaderamente escabroso en materia de acoso sexual y de acoso laboral, de falta de respeto por la dignidad de los empleados y de los trabajadores, y yo creo que eso es un avance importante en el país y en todos los espacios. En el Congreso de la República se han oído rumores desde hace 1000 años. Importante un protocolo, pero también un amparo legal para hacer mucho más estricta la posibilidad de garantizar que las personas que incurran en esas conductas tan inapropiadas, tan desviadas, puedan ser justamente castigadas no solamente desde un punto de vista penal, sino también desde un punto de disciplinario laboral. Representante Andrés Forero, ya tenemos dos reformas radicadas, la reforma a la salud y la reforma laboral, y una en la puerta del horno, la reforma pensional, que ya se conoce su contenido pues por un borrador que está circulando. En el orden de preocupación para ustedes, ¿qué reforma está en el número 1, qué reforma está en el número 2 y qué reforma está en el número 3? Pues yo no sé si puedo hablar por todo el Centro Democrático, pero pues yo hablaría un poco por mis preocupaciones propias. En primer lugar, me preocupa mucho el tema de la reforma a la salud. Creo que pues una mala decisión en términos de salud pues puede afectar a los colombianos de manera muy significativa, y pues los errores pueden terminar costándose en vidas humanas. Entonces esa sería, a mi juicio, la más preocupante. Listo, reforma a la salud número 1. Número 2. Después estaría, pues, y además yo diría que la reforma pensional y la reforma laboral en cierta forma están muy vinculadas, y una cosa que me preocupa de esta reforma laboral es que al desincentivar la formalización del empleo en Colombia, pues lo que va a hacer es que haya cada vez menos personas aportando al sistema pensional, y obviamente eso va a hacer más difícil resolver esa bomba pensional. Entonces yo diría que la reforma pensional tiene varias cuestiones bastante preocupantes. Me preocupa mucho el tema de los 3 salarios mínimos del régimen contributivo, del pilar contributivo. Yo creo que eso hay que lograr bajarlo, y si se logra bajar quizá no sería una reforma tan lesiva. En este caso, sobre todo por la coyuntura en la que estamos viviendo, la reforma laboral me parece bastante complicada. En un año recesivo, básicamente es un pliego sindical que están presentando, realmente no es una reforma laboral, y siento que con esto pues vamos a dificultar la recuperación económica que tanto estamos deseando. Pues a la senadora Clara López del Pacto Histórico y al representante Andrés Forero del Centro Democrático, gracias por habernos atendido esta mañana para hablar de esta recién radicada reforma laboral.